Minuto 60 Movistar, 2 comentarios con el numeral de este gobierno no olvido. Escribe @Jowimi, numeral de este gobierno no olvido, su éxito asumiendo la pandemia, sus resultados positivos económicos, las obras en infraestructura, la recuperación de empleo, la dotación hospitalaria, la depuración de las EPS. Eso escribe @Jowimi. Y escribe también con este hashtag numeral de este gobierno no olvido, @Carito Lozada 1, que dice numeral de este gobierno no olvido, que se robaron el dinero de la comida de los niños. Bueno, muchas cosas que no se olvidan de este gobierno. Yo insisto, una de ellas son los 70.000 millones de centros poblados y por eso queremos hacer este cierre de gestión, esta entrevista de cierre de gestión con la ministra de las TIC. Doctora Carmen Ligia Valderrama, bienvenida, sigue la W, muy buenas tardes. Juan Pablo, hola, muy buenas tardes. Igualmente, saludo generalizado para ustedes y para todos los que nos escuchan en este momento en la W. Yo no quiero arrancar la entrevista, quiero que la arranque Paola Herrera, porque si hablamos de los 70.000 millones es gracias a Paola. Así que adelante, por favor. Sí, ministra, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros aquí en Sigue la W. Y bueno, hemos hecho durante todos estos días un corte de cuentas con los diferentes ministros del gobierno saliente y pues sin duda uno de los temas más importantes del Ministerio de las TIC pues tiene que ver con el escándalo de centros poblados. Ya hemos conocido durante los últimos meses que finalmente se pudo entregar el contrato a el segundo oferente, que fue la empresa de teléfonos de Bogotá, que se están haciendo gestiones por parte del ministerio para recuperar la plata del anticipo, pero concreto, los colombianos quieren saber, ministra, ¿se van a recuperar? ¿Se recuperó algo de los 70.000 millones de pesos? ¿Qué pasó con esa plata? Gracias, Paola, por esa pregunta, porque creo que sin lugar a duda los colombianos y todos merecemos tener la respuesta a ello. Miren, lo primero sea decir que como gobierno hemos desplegado todos los esfuerzos para recaudar esos 70.000 y no solo ello, sino los intereses, la indexación que ya corresponde a ese monto, más una cláusula penal que supera los 39.000 millones de pesos. Es decir, estamos hablando de algo más de 140.000 millones de pesos hoy, que en este momento tengo que decirlo, por diferentes frentes estamos persiguiendo. Lo primero, pues tenía que iniciar el cobro coactivo. Yo llegué, ustedes recordarán, hace algo así como 9 meses y en ese momento, de hecho, ni siquiera el contrato estaba liquidado. Yo tenía que llegar a liquidar el contrato. La liquidación es la que me permitía iniciar el cobro coactivo, de manera que una vez se logró la liquidación, iniciamos el cobro coactivo y hoy ese va avanzando. Ahí en ese marco es que hemos podido recaudar ya no en este instante 1.400 como venía compartiéndolo hasta hace muy pocas horas. Estoy dando una noticia de último minuto porque hemos logrado recaudar más, ya vamos en más de 1.900 millones de pesos recaudados. También estamos en los procesos de los embargos, secuestros y remates de diferentes bienes. Hay un inmueble de más de 15.000 millones y otros bienes que están en ese proceso. Pero pues es una realidad que nosotros no debíamos ni podíamos quedarnos solamente con el cobro coactivo. Luego desplegamos otros esfuerzos para poder recaudar esos 70.000 y básicamente son diferentes demandas en las que estamos persiguiendo los 70.000. Una que va dirigida no solamente a recaudar estos 70.000, sino perjuicios a favor del Estado. Lo que se generó aquí fue enorme, un daño importante, que lo que no puede suceder es que pase y no suceda nada, justamente. Entonces, hay una demanda importante para todos los actores obligados como contratistas, no solamente la unión temporal, sino las empresas y las personas socias de esas empresas. Y ahí también, tengo que decirlo, hemos demandado a la entidad financiera que expidió la póliza correspondiente, que pues afirma es falsa. No hay un pronunciamiento oficial sobre el punto. Luego esperamos que los jueces de la República se pronuncien y allí corresponderá la responsabilidad dependiendo como diga el juez. Parte de lo que estamos reglamentando ahí son los 70.000. Otra demanda importante es la demanda que presentamos contra la fiduciaria. A la fiduciaria se le entregan los dineros por parte del gobierno nacional en cualquier contrato, no solo en este, sino que cuando se usa esa figura se le entregan los dineros para que la fiduciaria, cuando se cumplan con unos requisitos, hagan el desembolso efectivo al contratista. Lo que evaluamos aquí, y no solamente inclusive por los técnicos del ministerio, sino por expertos externos en el sector, es que la fiduciaria pudo estar incumpliendo sus obligaciones y entregó esos 70.000 sin haberse cumplido los requisitos específicos. Luego también presentamos la demanda. Nosotros no somos quienes para calificar o dar la palabra final, son los jueces de la República, por eso presentamos la demanda y ahí pues el juez se pronunciará. Y también
demandamos aquí al intermediario de seguros, que en nuestro entender tenía una obligación importante de verificar justamente las condiciones de la póliza. Luego, estamos también en manos de los jueces. Será en los próximos gobiernos que tendrán que estar muy vigilantes a los resultados de lo que ya hemos puesto nosotros en marcha para recaudar los dineros. Sí, pero ministra, entendiendo todos esos procesos que ustedes están adelantando y esas demandas, y pues usted nos dice que por el lado del cobro coactivo se han recuperado 1.900 millones de pesos, pero es muy poco frente pues a la plata de la que estamos hablando, que son 70.000 millones de pesos. ¿Usted cree que sí se van a recuperar o esa plática se perdió? Yo estoy absolutamente convencida de que se van a recaudar. Lo que pasa es que estamos en un país democrático. Nosotros no podemos saltarnos las etapas propias de los diferentes procesos. Por ejemplo, en el cobro coactivo yo tenía que haber liquidado primero el contrato, tener ese que era el título ejecutivo, superar las etapas persuasivas y bueno, ya superar unas etapas que de orden legal tenemos que superar. No podemos poner en riesgo ninguno de los procesos que pongamos en marcha porque lo último que nos puede faltar es que se nos caigan por no estar cumpliendo debido defensa, derecho, debido proceso, derecho de defensa y demás. Pero de todas formas, digamos que se quieren recuperar a través de estas demandas que incluyen al Banco Itaú, que expidió la póliza, bueno, tuvo que ver con la póliza falsa y a la fiduciaria del BBVA, pero ¿y los verdaderos responsables qué? Por ejemplo, los contratistas, los que hicieron parte de la Unión Temporal Centros Poblados, ellos también están demandados, pero si no han respondido hasta ahora, ¿por qué pensar que sí van a responder después? La demanda marca una diferencia enorme, Paola, y ahí compartimos justamente esa preocupación. Nunca se había perseguido a las personas individualmente consideradas, porque a quien se perseguía era la Unión Temporal, y la Unión Temporal, de hecho, que era el contratista. Pero la unión temporal pues está compuesta por unas empresas y esas empresas tienen unos socios. Nosotros no podíamos perseguirlos directamente. La única vía jurídica en estricto rigor era presentando la demanda y ahí entonces podemos no solo demandar a la unión temporal, a todas las empresas de la unión temporal y a cada uno de los individuos que hacen parte de esas empresas y de esa unión temporal. Luego, sin lugar a duda, se amplió el espectro para poder perseguir pues los valores que necesariamente deberían y van a volver de nuevo a ser recaudados en el Tesoro General de la Nación. Ministra Carmen Ligia Valderrama, yo quiero cambiarle el tema de centros poblados para mirar hacia otra zona del país. Y antes de hacerle la pregunta, que además no se la voy a hacer yo, sino se la va a hacer mi compañero Mauricio, yo quiero mandarle un saludo muy especial a quienes a esta hora nos puedan estar oyendo en el departamento del Baupés. Porque si mis cálculos no están mal, ministra, son 23 días, 24. 23 días. 23 días, gracias Mauricio. 23 días sin internet, sin telefonía móvil, en un departamento que igual es Colombia. Son 23 días, ministra, sin estar conectados con el mundo, porque usted bien sabe que hoy día el teléfono móvil es lo que nos conecta con el planeta, e internet es lo que nos conecta con todo, con el banco, con el correo electrónico, con el estudio. Allá hay universidades, allá hay colegios, ministra. 23 días. Para mí eso es una vergüenza. Decir que en Colombia un departamento, una capital departamental como es Mitú, está sin internet durante todo ese tiempo. Pero ¿sabe qué? Quien ha hecho el seguimiento es Mauricio. Así que adelante, Mauricio, haga usted la pregunta, porque en realidad a mí eso me da rabia. Ministra, muy buenas tardes. Quisiera preguntarle por este caso ocurrido en una de las torres que está ubicada en el municipio de Miraflores, ahí en el departamento de Guaviare, pero que está afectando directamente al departamento de Baupés. Todo Baupés está incomunicado y algunos municipios también de el Amazonas, porque ya son 23 días de esta torre que, según Andired, en un comunicado que hicieron el 29 de julio, lograron llegar con apoyo del Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y del MINTIC, ingresar a la torre con personal y que allí se identificaron varios daños. Prácticamente tocó volver a reconstruir esta torre, pero son 23 días. ¿Cuándo se les va a solucionar a los habitantes del departamento de Baupés el problema de la conexión a internet y a telefonía móvil? Porque no hay servicios, no hay colegios, no hay universidades. Algunas instituciones lo hacen, pero ellos tienen internet satelital, pero hay muchas entidades que están definitivamente muy mal. Sí, quisiera precisar 2 puntos antes de responder con detalle. Lo primero, yo estoy igualmente indignada, Juan Pablo. No hay derecho. No se nota. No se nota, ministra. Si me permite. ¿Cuántos comunicados ha hecho el ministerio sobre el tema? Y los hemos buscado. No, perdóneme. ¿Cuántos comunicados ha hecho el ministerio sobre el tema? 2. Dos en 23 días, ministra. Si me permiten. Sí, pero pues es que nosotros llevamos por lo menos 10 días en este mismo espacio, todos los días hablando del tema. Todos los días. Bien. Adelante, ministra. Sí.
Quisiera entonces manifestar, y ya les voy a explicar por qué mi indignación inclusive puede ser mucho más que la de ustedes, porque el esfuerzo que hace el gobierno nacional, no solo con ese departamento, sino con todos, y especialmente con los que tienen difícil acceso por la topografía especialmente del país, es enorme para que suceda lo que está sucediendo y explico por qué. Y la segunda reflexión o más bien precisión que quiero hacer, el departamento no está totalmente incomunicado. Hay uno de los operadores que está prestando el servicio y hay dos Que está operadores que saturado. claro, por las circunstancias. Y hay otros dos operadores que han tenido que trasladarse a otra infraestructura. ¿Cuál es la situación que hemos vivido? Y tengo que decirlo con absoluta precisión. El punto efectivamente para llegar a Miraflores no es de fácil acceso. Para llegar allí hay que desplegar inclusive esfuerzos que van más allá del transporte tradicional o cotidiano que puede tener cualquier colombiano o cualquier empresa. Cuando se logró llegar al punto, porque esto ya nos había pasado 2 veces, no solo una, 2 veces, lo que se iba a verificar si había sucedido lo mismo, y es que la comunidad había pagado el switch del punto de ese nodo. Cuando lograron acceder, estaba apagado efectivamente, pero con una adición. En este caso, vandalizaron ese punto. Es decir, han cortado a propósito la fibra que está ubicada en ese nodo. ¿Cuáles son los daños que eso genera? Pues los que ya se están viviendo en la zona. Y para ello, efectivamente, hay que transportar alrededor de 300 kilos de material, más el equipo técnico, por supuesto. Cuando el contratista ha intentado ingresar, y digo ha intentado ingresar, no ha podido, primero no se puede por vía fluvial fácilmente, de modo que necesita, pues incluso necesitaría más de una embarcación, pero lo cierto es que vía fluvial la comunidad no deja pasar al contratista. Están pidiendo algunas cosas a cambio y no dejan pasar vía fluvial ningún equipo, ni las cosas, ni a los técnicos. ¿Y Y qué están pidiendo? pues ya de hecho les han entregado tradicionalmente computadores y algunos equipos tecnológicos, ahora entiendo que están pidiendo dinero Pero también. ministra, dice que hay una Entonces, coordinación de Ministerio de Defensa, claro, MINTIC, para allá Mininterior. voy, por eso es que quiero explicar los detalles, porque además me parece valiosísimo que todos los colombianos sepan qué es lo que está pasando. Por eso es que les digo, nuestra indignación es el doble, porque hacemos un esfuerzo enorme como gobierno para llegar a esos territorios que son de difícil acceso y es la comunidad en este caso la que nos está permitiendo que transitemos para, primero que fueron los que generaron el daño y después de generar el daño además impiden que haya acceso. Entonces no se puede vía fluvial, vía aérea, entonces se está tratando de llegar y no ha sido posible acceder porque la comunidad está impidiendo que efectivamente, ya les estoy diciendo, es que no es llevar una batería, 2 computadores, no, estamos hablando de 300 kilos más los técnicos que se tienen que trasladar. Efectivamente, en este punto ya estamos con Ministerio de Defensa y con el Ministerio de Interior trabajando conjuntamente. Uno, porque una es la conversación que tiene que tener Interior con la comunidad, que no es posible, por supuesto, esto ya tiene las denuncias presentadas ante la Claro, porque esto es Fiscalía. volver a toda una población rehén de una comunidad. Pero claro, además a cambio de unos intereses totalmente particulares. Aquí no se está más bien perdiendo de vista que hay un derecho esencial que es justamente el del Internet para esa población y necesitan, y está todo dado para que tengan conectividad y que inclusive se genere el despliegue que en este momento de hecho estamos generando, estamos dejando abierta la posibilidad para que toda esa zona tenga más de 5.000 hogares conectados. Entonces, nosotros trabajando por un lado para conectar mucho más y la misma comunidad a costa de unos intereses particulares está generando este perjuicio. Ministra, usted nos dice que está muy preocupada y muy brava. Yo estoy muy bravo por eso. ¿Cuántas veces ha ido usted a MeToo? Yo en este periodo no he podido ir a MeToo, no señor. Pero el ministerio sí, pero claro. ¿no cree que ese sería por lo menos el primer acto de preocupación, de verdad, de solidaridad con una población que está completamente desconectada? Le pongo un ejemplo. Ocurrió una tragedia en Providencia. Pues allá fue el gobierno, hicieron presencia, porque es que hay que estar con la comunidad. ¿Por qué no ir la ministra de las TIC a decir, miren, señores MeToo, esto es lo que está pasando, y la montan usted en una tarima o yo qué sé, y esto lo vamos a solucionar de esta manera, pero es que no ir es como decirle a la gente, ustedes no me importan. En absoluto. Yo, si mi presencia solucionara el tema técnico, tenga la plena certeza que yo estaría allá. Pero lo cierto es que el hecho de que no esté la ministra no quiere decir que no esté el ministerio. Funcionarios nuestros, claro que han estado allá.
y son los que están intentando coordinar en territorio. Y eso no quiere decir que yo no haya tenido conversación con el territorio. De hecho, me he reunido no solamente con quienes son congresistas de la zona, que además pues también querían saber qué está pasando, y no solo de la zona, de otros territorios, a quienes se les ha explicado con lujo de detalles y a quienes también se les han solicitado en la medida en que ustedes puedan ayudar, pero por supuesto, porque es que esto se trata desde la comunidad, de la actuación de la comunidad. Y adicionalmente también hemos tenido conversación directa, yo personalmente, con la gobernación, para que ellos también hagan parte de toda esta articulación y podamos solucionar el tema. ¿Usted se imagina 23 días en su casa sin internet, ministra? No, claro que no. Por eso es que allí han Eso es generado terrible. algunas otras alternativas Es que terrible. están limitadas. Es Estamos terrible. de acuerdo. No es posible que una comunidad deje de pensar en que hay unos intereses que son generales y que hay que proteger sin lugar a dudas. Escribe @LucasP, numeral de este gobierno no olvido. Las acciones para la integración de la población migrante, la reconversión de energías, la vacunación y las medidas frente a la pandemia. Eso escribe @LucasP. Y entre tanto escribe @El que da forma, numeral de este gobierno no olvido, a Callita, a San Clemente, a Ñeñe. Paola, siga con sus preguntas para la ministra Elastic. Sí, bueno, ministra, yo quiero que hablemos sobre el tema de la conectividad en Colombia y lo que entregan ustedes, lo que hicieron ustedes durante este gobierno y lo que entregan, porque el presidente Duque ha dicho en varios escenarios que Colombia es la Silicon Valley de Latinoamérica, que hemos avanzado mucho en materia de tecnología y conectividad, pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuáles son las cifras que se entregan? Porque sabemos que aún falta mucho por hacer. Sí, en conectividad creo que vamos por el camino acertado y efectivamente en materia de tecnología, de hecho, no solamente en conectividad, sino en todos los frentes, nunca está la tarea hecha, porque la tecnología siempre va avanzando, entonces cuando uno llega, pues ya hay que avanzar otros 2 pasos más. Pero voy a dar las cifras de la perspectiva que nosotros nos presentamos desde el primer momento, en el 2018, en qué punto estamos y cómo dejamos el país marchando. En el 2018, por ejemplo, encontramos que a Internet había algo más de 30 millones de conexiones y nos pusimos por meta llegar en el 2022 a más de 45 millones. En este momento ya superamos los 46 millones de conexiones a Internet. Otra meta que era además importante era tener mayor número de conexiones en tecnología 4G, que es la que realmente más estamos utilizando, donde van los datos y hasta las llamadas se están haciendo ahora por ahí. Teníamos en el 2018 algo más de 12 millones de conexiones, nos pusimos por meta 27 millones y hoy ya son más de 30 millones de conexiones en tecnología 4G las que tenemos. Luego, las metas han sido superadas. Esto no quiere decir, y además tengo que ser absolutamente seria con ello, no son cifras triunfalistas, son cifras realistas, es lo que hay, y no quiere decir que no tengamos que seguir trabajando en conectividad, claro. Por eso fue que además desplegamos muchos esfuerzos en diferentes frentes. Uno, por ejemplo, el programa de hogares conectados, que va dirigido a hogares de estratos 1 y 2, donde sabemos que no tienen los recursos suficientes en muchos casos para pagar Internet, siendo que hoy por hoy es tan importante. Entonces, hay subsidios para familias de estratos 1 y 2, más de 340.000. Otro proyecto importante fue zonas digitales, que son puntos de Wi-Fi totalmente gratis que se ubican en zonas urbanas o rurales de alto paso de personas. Normalmente se ubican en las plazas de las poblaciones, en puntos donde hay mucho despliegue pues, de los ciudadanos en los diferentes puntos. Ahí también hicimos un esfuerzo importante para dejar ubicadas estas zonas digitales. Miren, otro muy valioso, los centros digitales. Sí, desafortunadamente siempre hablamos de la unión temporal, que es el nombre que no, exacto, que yo ni siquiera quiero nombrarlo, porque el proyecto en realidad es centros digitales, donde lo que hicimos y estamos dejando en este momento más de 14.000 dejando instalados para que podamos llegar a todas las zonas rurales del Pero país. espere, ministra, eso no se han instalado. Están en proceso de sí, instalación, señora. pero usted dice estamos dejando instalados. No, porque No, todavía estamos están dejando en en instalación. Ya hay algo más de 4.000, van a ser 14.000. Para diciembre del próximo año, del 2023, estarían instalados los últimos, que son los del grupo B. Sí, y vea, precisamente sobre eso, retomando el tema de los centros digitales, que es tan importante, hemos recibido información sobre incumplimientos también del operador Claro. ¿Qué está pasando con Claro? Claro es el que tiene la región A, que supuestamente es el que está pues avanzando en la instalación de estos centros digitales, pero también está incumpliendo, ministra.
Pues mire, los desarrollos contractuales pueden suceder circunstancias que pueden generar incumplimiento. Aquí en este caso de este contrato van más de 4.400 instalados. Eh, como está organizado el contrato, efectivamente, en primer lugar se dividió el país en dos, región A, región B, región A con 17 departamentos, que es claro, región B, que son 15 departamentos, lo que ya acabas de comentar con la unión temporal de TVNet, que es Skynet y ETV. En el caso de la región A, en los primeros grupos se corrió el cronograma que ellos tenían que cumplir, se alcanzaron a iniciar los procesos por incumplimiento, pero lo cierto fue que en el transcurso de ellos fueron entregados y se recibió. Esto tiene unas etapas, también hay que aclararlo, ¿sí? Una cosa es instalar el punto del centro digital, que en ese momento pueden empezar a transmitir señal, pero ahí no están recibidos formalmente. Luego tiene que verificarlo la interventoría y luego de ser verificado por la interventoría entran a operar. Luego, en este momento, efectivamente, ya hay más de 4.400 instalados y por eso es que digo están en proceso, porque pues no todos han sido instalados, revisados por la interventoría y generado el ok, pues para que puedan entrar a operar. Y ahí, de hecho, ahí cuando empiezan a operar formalmente es que empiezan a correr los 10 años. Puede que hayan durado muchos más meses prestando el servicio antes mientras instalan, se generan todas las pruebas y finalmente la interventoría da la aprobación. Escribe con el numeral de este gobierno no olvido, dice @rockervital, numeral de este gobierno no olvido, la indiferencia hacia líderes sociales, y dice @casalinsgariza, numeral de este gobierno no olvido, que resolvió con excelentes resultados la pandemia y que estuvo atento a la reactivación económica. Andrea, la escucha la ministra TIC, Carmen Ligia Valderrama. Estoy yo aquí descontando, bueno, no es que ya para el domingo nos quedan los 4 días, ¿no? Sí. 4 días. La ministra está, ya empacó la oficina o todavía tiene sí. cositas. No, sí, ya lo empaqué. Lo que pasa es que las tareas no se detienen es que eso no hasta el para. último segundo. Sí, Andrea, la escucha la ministra. Bien, ministra, yo quiero conectar, hablando de conectividad, eso que usted nos dice aquí como explicaciones que a muchas personas les suenan técnicas, que entonces, ¿qué pasó con esos puntos digitales, que ya se han recuperado tanto dinero, que se están judicializando a unas personas? Pero es que cuando vemos la realidad incluso de lo que nos trae Mauricio, de denuncias de estudiantes de colegio que todavía están pues solamente con algunos cuadernos en el piso y que no saben ni siquiera cómo manejar internet, o cuando un solo computador con internet, y eso cuando hay, pues tiene que ser utilizado en casi todo un colegio. Entonces, y también cuando se conocen cifras del DANE, desde el Congreso, Mauricio Toro dice que el 40% de los hogares tiene acceso a internet fijo. Entonces, ¿qué decirle a esos padres de familia, a esos estudiantes que siguen quedados en el tiempo? Pues no, evidentemente porque quieran, sino porque de verdad no les da la vida para tener otro acceso para estudiar, y eso va a impactar muchísimo en su vida profesional, en su capacidad adquisitiva después. ¿Usted qué les dice? Si lo están escuchando en este momento, ¿qué les dice que dejó el gobierno Duque o cómo recuperar todo lo que sucedió con el tema de centros poblados que impactó en esta política? Mira, yo creo que, y hay una cosa con la que desde hace 9 meses he insistido, uno no puede acabar con la esperanza de un país porque hayamos vivido una situación tan terrible como la que vivimos. Digamos, no quiero subestimarla, es terrible, pues claro que fue espantosa. Yo en mi vida profesional tengo algo más de 25 años en el sector público, entrando, saliendo, no todo el tiempo seguido, pero muchos años, y nunca había tenido una situación tan traumática, tan dolorosa, con unos efectos tan terribles, pero no por ello, entonces podemos concluir que aquí hubo una situación que no podíamos superar. Por el contrario, lo que había era que ponerle la cara, solucionarlo, pero además tener toda la película completa, ¿sí? El país no se había, el gobierno no se había concentrado exclusivamente en un proyecto que es este de centros digitales, claro, muy importante. Yo me atrevo a decir que es el proyecto más importante históricamente hablando en conectividad, 14.000 puntos gratis por 10 años, subsidiado 100% por el gobierno nacional, es realmente disruptivo. A nivel latinoamericano, todos nos admiran proyecto, con todo y las vicisitudes que ya conocemos. Pero más allá de ello, movimos muchos otros frentes para poder justamente superar esas preocupaciones que tú estás compartiendo en este momento. Por ejemplo, en el año 2019, cuando se adjudicó Espectro, parte de la contraprestación no fue solamente dineraria, sino que los 3 operadores a los que se les adjudicó quedaron con la obligación de desplegar, de ubicar más de 3.600 puntos de tecnología 4G,
todas zonas rurales del país. Eso está en construcción, eso no es un tema que, digamos, al otro día ellos salían como cuando uno consigna un dinero, una plata, no, tienen que hacerlos y además desplegarse a las zonas más difíciles del país. Miren, la cifra habla por sí sola. En el año 2018, cuando llegamos, en ruralidad estábamos al 9.7%. Vamos a quedar solo con esto de las localidades, producto de la subasta del 2019, en el año 2025, en un 80% de conectividad en la ruralidad. Claro que es importante, claro que nos ha preocupado y por eso es que hemos desplegado todos nuestros esfuerzos en ese frente. Y ni hablar, la tecnología no solamente se trata de accesibilidad, que puedan tener internet. Uno, que además tenga calidad, ¿sí? No basta solo tener, por eso, entre otras, acabamos de actualizar el régimen de calidad que se ha vuelto mucho más exigente para que pueda ser más riguroso la supervisión, sino que además de tener la accesibilidad hay que tener el uso y la apropiación y para eso necesitamos nosotros como gobierno llegar a todas las regiones. Más de 6 millones de colombianos fueron beneficiados por nuestras capacitaciones, niños, jóvenes, adultos, mujeres, emprendedores, personas en condiciones de discapacidad, lugares a donde llegábamos que efectivamente les ponen un computador enfrente, no saben cómo prenderlo. No. Ahí es donde nosotros tenemos terrible. claro, ahí es donde nosotros tenemos que llegar, acompañarlos sin temores, sin restricciones, nada, adelante, ustedes sí pueden aprender el computador, sí pueden aprender. Hoy, por ejemplo, el grupo de mujeres que capacitamos, una cosa espectacular, porque se vuelven además autosuficientes, hacen de la tecnología herramientas que pueden utilizar justamente para el desarrollo de sus actividades y demás. Entonces, esas son cifras muy valiosas que además también en el sector empresarial desplegamos, sobre todo en pequeños y medianos empresarios, vende digital, capacitar a los tenderos es una cosa bellísima, donde ellos logran hacer de la tecnología herramientas e instrumentos que pueden utilizar en el cotidiano vivir y que pues obviamente mejora su actividad comercial. Bueno, ministra, yo quiero que hablemos de las aplicaciones tecnológicas. ¿Qué hizo el gobierno de Iván Duque, del cual usted soy la ministra TIC, para reglamentar, por ejemplo, Uber, para reglamentar, por ejemplo, Rappi? Yo sé que esto tiene derivaciones hacia el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Trabajo, pero finalmente usted es la ministra de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y a la larga uno tiene que pensar que pues usted es la ministra de esto, de los teléfonos móviles, usted es la ministra que debería estar velando para que cosas pasen en ese sector. ¿Qué se hizo? Mire, nosotros como país tenemos el principio más importante que por fortuna debe haber en tecnología y es el de la neutralidad tecnológica. ¿Eso en qué consiste? En que los colombianos o quienes estén en nuestro territorio pueden desarrollar toda clase de tecnología. Y en esos términos, este ministerio, esta ministra, este gobierno ha apoyado por completo la neutralidad tecnológica. Si no fuera así, por ejemplo, a propósito de los ejemplos que estás poniendo, Juan Pablo, en este momento no hubiese un registro de más de 25 plataformas en el sector transporte que están funcionando, que están autorizadas y que están prestando el servicio. Hay otra discusión que además es mundial y de otro nivel. Y aquí en Colombia creo yo que con nuestro régimen mucho más claro. Una cosa es que se despliegue un esfuerzo tecnológico para crear una plataforma, lo cual es perfecto, bienvenido en todos los sectores, sin distinción. Pero otra cosa es que por utilizar una plataforma se estén saltando algunas reglas de un sector en particular. Me explico. Sí, si yo voy a vender papitas fritas. Usted conoce muy bien el sector transporte. Por ejemplo, Hablemoslo con eso. Como quiera, claro, cualquiera. Hablemoslo con Uber. ¿Por qué razón no reglamentar Uber? No, entonces le voy a explicar, es que ellos pueden tener su plataforma, sin lugar a duda. No, de hecho, no es necesario ni siquiera reglamentarlo, ya están las disposiciones. Ellos pueden tener su plataforma. ¿Qué sucede ahí? Como en el ejemplo mucho más sencillo, para quienes nos escuchen, que iba a poner, yo me voy a dedicar a vender alimentos por una plataforma. Claro que lo puedo hacer. Lo que pasa es que por vender alimentos en una plataforma, yo no me puedo saltar el registro sanitario, la fecha de vencimiento de los productos. Eso pasa en ese y en cualquier sector. Yo tengo que seguir cumpliendo las reglas del sector utilizando la plataforma. Debería suceder lo mismo en el sector transporte y en cualquiera. ¿Quieren prestar un servicio por una plataforma? Ya les digo, es que de hecho en este momento existe, y hace años ya, existe un listado de plataformas registradas y que están operando y que funcionan en el sector transporte, legales, cumplen con todas las condiciones. Cuando hay un servicio... Pero es que esa es la discusión que tenemos desde hace muchos años, ministra. ¿Por qué no hacer el esfuerzo por parte del gobierno para reglamentar eso, regular ese mercado, de repente, para que haya condiciones claras? Actualizar la reglamentación, Sí, porque es que que hayan finalmente condiciones seguimos con la claras. reglamentación de hace 20, 25 años.
No hay tal, pero yo creo que no me he dado a entender lo suficiente. Se puede reglamentar mucho más en detalle, pero la verdad es que ni siquiera hace falta. Ellos ya podrían tener su plataforma. Lo que pasa es que Ok. tienen que cumplir las condiciones del servicio público. Un ejemplo, quien está conduciendo en un vehículo a nivel público se está moviendo permanentemente en las vías. Se requiere que tenga una licencia diferencial para quienes, Sí. no sé, nos transportamos solo para la oficina y nos devolvemos de la oficina a la casa, ¿sí? Por poner, o va a hacer el mercado, lo que sea. Quien está todo el día en la calle tiene una carga además especial porque está transportando a otras personas. Luego esa licencia es diferente. La licencia de un transportador público es diferente. Las pólizas de seguro también son diferentes porque está poniendo en riesgo la vida de las personas que transporta. De manera que en general el punto aquí es muy claro. Si hay la voluntad de cumplir las disposiciones del sector que está pensando en unos intereses generales, pues es simplemente crear la plataforma para que pues preste el servicio o venda los productos de acuerdo a las condiciones del sector. Ministra, ¿qué pasó con el tema de 5G? Ujú. Mm. Importante, muy importante. Miren, la tecnología 5G, de hecho, además, como mal le pareciera a muchos pensar que es que está en todo el mundo, no está en todo el mundo autorizada todavía. Todos estamos en proceso de consolidarlo. Pero dicho esto, quiero indicar que en nuestro gobierno, cuando iniciamos, dijimos inmediatamente arranquemos con 5G. ¿Con qué nos encontramos? Con un país que tenía la tecnología 4G en su mínima expresión. Y la tecnología 4G es la que realmente usamos la mayoría de los colombianos y de los ciudadanos o de las personas que están en el territorio nacional. Luego teníamos que concentrarnos primero en ese esfuerzo antes de concentrarnos completamente en tecnología 5G, que por demás es maravillosa, estupenda, excelente, pero que es la utilizada para tecnologías de alta precisión y de situaciones muy puntuales. Entonces, de alguna manera teníamos que como recorrer el camino en orden. Empezamos con 4G, por eso, entre otras, lo que acabo de comentarles hace unos minutos con la subasta del 2019, generando esas cargas, además, generando mayor consolidación y por eso las cifras que tenemos hoy de más de 30 millones de colombianos con tecnología 4G. Pero aún así, empezamos paralelamente a trabajar con 5G. Llegamos a una hoja de ruta, esto suena fácil, fue bastante denso porque generó muchas variables, estudios de carácter técnico, jurídico, en fin, y con base en ellos supimos esa hoja de ruta. Comenzamos con el plan piloto, hoy son más de 51 puntos en los que ya se presta la tecnología 5G alrededor de todo el país. Eso nos va a generar una experiencia importante a nosotros, a los operadores. De hecho, ellos lo pueden solicitar hoy por un año, prorrogable por otro año más. Sí. Eso va a dar la cabida a que se tomen las decisiones que vienen en 5G. Y adicionalmente, había que tomar una decisión clave y era respecto al espectro. Aquí voy a tratar de ser muy sencilla mi explicación. El espectro en Colombia está dividido en banda alta y media y no tenía la claridad de dónde iba a fluir la tecnología 5G. Entonces, se abrió una banda que pues denominamos banda media alta, que es como abrir la autopista exactamente para que por ahí fluya la tecnología 5G. Hicimos toda la modificación reglamentaria, esa de hecho se expidió conmigo y Sí. sumado a eso, pues una gran consulta que estamos dejando con todos los elementos para que ya no sea sino consolidar el último paso con 5G ya concediéndola. Ministra, una última pregunta sobre un tema también que es muy importante y que la opinión pública pues quiere saber qué pasó y es la transformación digital en Colombia. Porque pues mucho hemos hablado de digitalizar el país, de modernizar a Colombia. ¿Qué hicieron ustedes desde el Ministerio de las TIC para lograr eso? Pues mira, la transformación digital significa que culturalmente llevemos a los colombianos a que utilicen y se apropien más de la tecnología. Y para ello nuestros esfuerzos fueron a todo nivel. Capacitación, acompañamiento, más de 6 millones de beneficiarios totalmente gratis con diferentes proyectos, ¿sí? Teníamos que pensar en los diferentes grupos focales. Una cosa es llegar a los niños, por ejemplo, con un proyecto maravilloso que fue reconocido hace unos meses por Naciones Unidas como en TIC Confío Más, donde se les enseña a cómo navegar, a cómo acceder a Internet de manera segura, tranquila. Otro proyecto importante, Misión TIC, donde estamos dejando más de 100 programadores certificados en el país. Acabo de salir una encuesta mundial, se necesitan más de 40 millones de programadores en el mundo. Nosotros aquí con un gran esfuerzo estamos dejando estos 100.000, ya hay 77.000 certificados y tengo que aclarar una cosa, no llegamos a los 70.000 en este instante porque es que hay un grupo muy grande que termina en noviembre del 2022, que son los alumnos de 10º y 11 que se están capacitando, pero sin lugar a duda con esos 80.000 más, pues vamos a superar
la meta de los 100.000. Y podría seguir contando todos los programas que llevamos a cabo, personas en condiciones de discapacidad igual, con mujeres, como les decía, trabajamos de manera importante alrededor de todo el país, de forma tal que transformación digital hemos tenido, pero ahí, por ejemplo, esa es una de esas tareas que no puede parar el país y que permanentemente tiene que seguir llevando como gobierno a todos los rincones del territorio nacional. Ministra Carmen Ligia Valderrama, muchas gracias por estar con nosotros. Sé que muchas de estas preguntas a usted las contesta porque le tocó como la sucesora de su predecesora, pero gracias por estar con nosotros y adelante en estos 4 días que le quedan de gestión. Muchas gracias a ustedes porque creo que no solo ustedes, sino todo el país se merece tener respuesta de todos los temas, sin excepción. Yo pasé acá unos 9 meses intensos, maravillosos, fructíferos y que hoy me permiten decir que dejo el 94% de las metas del Plan Nacional de Desarrollo de este sector cumplidas. Es Muchas la ministra de las TIC. En segundo les vamos a contar por qué demandaron la elección de los secretarios de Senado y Cámara. Sigue la W y lo seguiremos leyendo con el numeral de este gobierno, no olvido.